Como ya sabes, el gobierno estadounidense ha empezado la desclasificación sobre ovnis e inteligencia no humana. Y como era de esperar, esto está generando mucha controversia. Algunos creen que es una distracción para desviar la atención de asuntos más importantes. Otros, especialmente los que consideran este fenómeno desde un punto de vista puramente material, se quejan de que están mostrando información vieja o directamente falsa. Pero los que sabemos observar más allá, sabemos que esto marca un antes y un después. Y si piensas que esto no tiene nada que ver contigo porque solo habla de tecnología desconocida en nuestros cielos, te equivocas, porque esto podría estar afectando tus pensamientos, tus emociones e incluso tu ADN desde hace mucho tiempo. Y hoy voy a explicarte por qué. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. Yo siempre he creído en la existencia de vida extraterrestre y desde que empecé mi camino espiritual, esta intuición se convirtió en una certeza personal. Una certeza que no depende de ninguna prueba científica definitiva. Pero también tengo que reconocer algo. Una parte de mí siempre ha esperado este momento. El momento en el que se pudiera hablar de estos temas sin que quedaran reducidos a simples hipótesis o, peor aún, teorías conspirativas. Porque durante décadas, todo lo relacionado con el fenómeno ha estado rodeado de silencio, ocultamiento y desacreditación. Y ahora de repente todo esto está cambiando, muy rápido, y no está pasando por casualidad. Todo empezó cuando Barack Obama hizo una declaración que solo hace unos años habría sido impensable escuchar de boca de un expresidente de Estados Unidos. Sus palabras exactas fueron: son reales, pero yo no los he visto, y no están en el Área 51. Son pocas palabras, pero el impacto fue enorme. El tema entró oficialmente en el debate público y justo después vino la reacción de Trump. Cuando le preguntaron por las palabras de Obama, respondió: ha revelado información clasificada, no debería hacer eso, y añadió: puede que lo saque del problema desclasificándola. A mí esto me pareció un movimiento cuidadosamente preparado, una forma de acostumbrar a la opinión pública a hablar de algo que durante décadas había permanecido enterrado. Pero el discurso no se quedó ahí, fue mucho más lejos. Ya no se empezó a hablar solo de naves, ni de tecnología desconocida, se empezó a hablar de la naturaleza de estas entidades. Uno de los momentos más sorprendentes fue cuando el vicepresidente J.D. Vance dijo literalmente: no creo que sean alienígenas, creo que son demonios. Pero esa es una conversación más larga. Piénsalo un momento, el vicepresidente de Estados Unidos hablando públicamente de demonios. Eso cambia completamente el marco de interpretación. Y después llegó Ana Paulina Luna, miembro de la Cámara de Representantes y presidenta de la Task Force para la Desclasificación de Secretos Federales, y dijo esto: basándome en las imágenes que he visto, estoy bastante segura de que ahí fuera hay cosas que no han sido creadas por la humanidad. Y luego dijo: creo que realmente pueden operar a través de los espacios temporales que conocemos actualmente. Y finalmente añadió: seres interdimensionales. Así es como nuestros testigos se refieren a estas entidades. Ya no estamos hablando solo de ovnis, ya no estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de inteligencias no humanas, seres interdimensionales, entidades que podrían alterar por completo nuestra comprensión de la realidad. Aquí es donde todo cambia, porque si estas inteligencias pueden influir en nuestro entorno, también pueden influir en nosotros. Y aquí entra una de las declaraciones más inquietantes de todas, la del ex oficial de operaciones de la CIA, Jim Semivan. Después de décadas investigando este fenómeno, su consideración fue esta: existe una fuerza ahí fuera que puede controlar nuestro entorno, que puede meternos pensamientos en la cabeza. Piénsalo, puede influir en nuestro entorno, puede introducir pensamientos en nuestra mente, y si puede influir en nuestros pensamientos, también puede influir en nuestras emociones, en nuestros impulsos, en nuestra energía. Y aquí es donde, sinceramente, desde la espiritualidad no estamos escuchando nada nuevo. Llevamos siglos hablando de guías, de entidades, de ángeles, de demonios, de energías capaces de influir profundamente en el ser humano. Y aquí aparece otro testimonio aún más relevante, el del pastor Perry Stone. Según sus propias declaraciones, un grupo de líderes religiosos fue convocado a una reunión privada con personas vinculadas al gobierno estadounidense. Durante esa reunión se les dijo claramente: tenéis que preparar a vuestra gente. Preparar espiritualmente a la gente. Piénsalo, si eso solo fuera una cuestión de tecnología avanzada en nuestros cielos, ¿por qué involucrar a líderes religiosos? ¿Por qué preparar a la población desde el plano espiritual? Porque todo apunta a que el fenómeno que hemos llamado ovnis durante muchos años es mucho más energético, mucho más psíquico y mucho más íntimo de lo que pensamos.
Y aquí entramos en uno de los aspectos más incómodos de todo este debate, la posibilidad de que estas inteligencias no solo interactúen con nuestra mente, sino que lo hagan también con nuestra biología, con nuestro ADN. Ana Paulina Luna recomendó directamente leer el libro de Enoch para entender este fenómeno, el antiguo texto que habla de los llamados ángeles caídos, seres que descendieron a la tierra, se unieron con mujeres humanas, transgredieron las leyes de Dios y alteraron profundamente el desarrollo de la humanidad. Generaron una descendencia híbrida, un concepto que vuelve a aparecer hoy en declaraciones como esta del ex congresista Matt Gaetz. Existen acusaciones de que el gobierno federal ha llevado a cabo investigaciones relacionadas con hibridaciones entre alienígenas y seres humanos, utilizando potencialmente a poblaciones vulnerables, incluidos prisioneros. Esto no es una prueba definitiva, pero sí una señal muy clara. Un tema que durante décadas fue tratado como locura, ahora empieza a entrar en discursos oficiales. Y aquí tengo que decirte algo. Esto conecta directamente con algo que yo misma observo en consulta. Cuantas más almas examino, más encuentro patrones que no parecen puramente humanos. Memorias, sensibilidades, conexiones con ciertos puntos del cielo. Rastros energéticos que no parecen pertenecer únicamente a esta tierra. Durante mucho tiempo pensé que eran símbolos, arquetipos, lenguaje del inconsciente, pero ya no. Hay demasiadas coincidencias, demasiadas conexiones y demasiadas personas sintiendo que hay en ellas algo que no pueden explicar. Y aquí viene lo importante, porque todo esto puede parecer fascinante, interesante, hasta que entiendes que puede tener que ver contigo, que tú también podrías llevar memorias que no sabes cómo explicar, sensibilidades fuera de lo común, influjos energéticos que no sabes de dónde vienen, o incluso una conexión con este fenómeno mucho más profunda de lo que imaginas. Y precisamente esto es lo que exploramos en la lectura del destino, una sesión muy especial en la que analizamos tu energía, tus bloqueos actuales, tu matriz de destino y también todo lo relacionado con el origen de tu alma y su misión en esta vida. Porque si has sentido alguna vez que en ti hay algo que no encaja del todo con esta realidad, si siempre has sentido que percibes más que los demás, o si este tema te está removiendo por dentro más de lo que esperabas, quizás haya una razón. Te dejo el enlace en la descripción para reservar tu lectura del destino, por si quieres explorar esto conmigo. Teniendo en cuenta todas las declaraciones que hemos visto hasta ahora, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuánto debemos preocuparnos? El congresista Tim Burchett dijo recientemente: si se publicaran las cosas que he visto, la gente no podría dormir por la noche, preocupada y pensando en ello. Y añadió: este país se habría desmoronado si la gente hubiera escuchado todo lo que yo escuché. Exigiría respuestas. Sí, y hay motivos para inquietarse, pero también existe otra posibilidad, que estén utilizando una verdad real para construir una narrativa de miedo. Aquí entra la famosa hipótesis del proyecto Blue Beam, la idea de una operación diseñada para manipular a la población mediante tecnología avanzada, simulaciones y una falsa amenaza extraterrestre. Muchos conectan esta hipótesis con la frase atribuida al científico Von Braun: la última carta son los alienígenas. Y aquí te voy a decir lo que yo opino al respecto. El fenómeno puede ser real y la narrativa oficial puede seguir siendo manipulada. Una cosa no excluye la otra. Que esto sea real no significa que lo estén contando honestamente. Así que mi hipótesis es la siguiente. El fenómeno sí es real, siempre ha estado aquí. Lo que está ocurriendo ahora no es una revelación. Es más bien una gestión controlada de esa revelación, porque ya no pueden ocultarlo. Pero sí, pueden decidir cómo contártelo. Pueden hacer que lo veas como una amenaza. Pueden hacer que tengas miedo. Pueden hacer que no quieras investigar por tu cuenta. Y eso ya ha pasado antes. Durante siglos el mensaje fue: no explores lo espiritual. No intentes percibir más allá. No abras puertas, porque podrías encontrarte con fuerzas oscuras. Ahora están disfrazando este mensaje con algo un poco diferente, pero en el fondo sigue siendo el mismo. No te acerques a lo paranormal. No explores tu percepción. No intentes conectar, porque podrías encontrarte con alienígenas, con entidades, con seres interdimensionales. Y al mismo tiempo, para generar confusión, existe también el extremo contrario. La idea de que todo esto son hermanos cósmicos que vienen a ayudarnos. Yo no creo en ninguno de los dos extremos. Creo que hay parte de verdad en ambos. Y precisamente por eso, ahora más que nunca, necesitamos discernimiento. No creer ciegamente en los gobiernos, no creer ciegamente en las religiones, no creer ciegamente en la New Age. Tenemos que pensar, sentir, observar y aprender a percibir por nosotros mismos. Porque una persona que puede percibir por sí misma
Ya no dependen de narrativas externas. Y quizá ese sea el verdadero despertar. No descubrir que existen otras inteligencias, que podríamos decir que es algo obvio, sino recordar quién eres tú, qué llevas dentro y qué capacidades pueden estar despertando en este momento histórico. Cuéntame en los comentarios qué opinas, qué idea te has hecho de todo esto y cómo crees que estas supuestas revelaciones nos van a afectar en nuestra vida diaria. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora, porque vamos a seguir explorando juntos lo que hay más allá del velo. Nos vemos en el próximo vídeo.